Hola, voy a tratar de hacer algunas reflexiones ahora que estamos viviendo en el país un proceso de elección de presidente nuevamente. Tenemos 16 candidatos. Me imagino que para todos es bien complicado escucharlos a cada uno de ellos con atención de sus diversas propuestas. ¿Cuál es la reflexión que me gustaría plantearla a través de este comentario? Prestar atención de sus propuestas, de los más opcionados, porque ocurre que en cada proceso electoral se promete lo de siempre: combatir la corrupción, aumentar recursos o presupuestos para la educación, para la salud, para la seguridad y todos los problemas que nos agobian en el caso del país. ¿Qué sucede cada 4 años o cada vez que elegimos un nuevo presidente? Terminamos decepcionados, porque prometió no hacer esto y lo hizo, prometió mejorar tal cosa, tampoco lo hizo, prometió generar fuentes de trabajo y no lo logró, prometió combatir la corrupción y no lo pudo hacer tampoco. Entonces, siempre terminamos desalentados después de las elecciones. Y es que el problema no está solamente en la promesa como tal, sino en el cómo hacer cumplir lo que se está prometiendo en un proceso electoral. Y de acuerdo a la experiencia que hemos vivido nosotros localmente, siendo autoridad de una ciudad aquí en el país, lo que podemos decir es que no hay otro camino sino el de reestructurar el manejo del recurso público, el dinero de los ciudadanos, el dinero de los aportantes, el dinero proveniente del petróleo, de la minería, de la riqueza de esta tierra maravillosa que tenemos en el país, es manejado en su mayoría por una sola persona, quien quiera que sea, de cualquier segmento ideológico que se llama presidente de la República. Ese personaje es el que decide qué hacer con la mayoría de los recursos de los ecuatorianos. Y ahí está el problema: el tener concentrado o centralizado el manejo de los recursos principales de los ecuatorianos. Porque se cometen errores que terminamos pagándolos todos. Una inversión que no da ningún beneficio social. Tenemos aquí en nuestra comunidad de Manta un ejemplo, que es una supuesta refinería que se iba a construir. De acuerdo a la información pública que tenemos, más de 1.300 o más recursos o dinero se invirtieron en una plataforma que no sirvió para el objetivo que supuestamente se iba a realizar. El tener el dinero en una sola caja, en su gran mayoría, también hace cometer errores a la hora de invertir. Las ciudades principales, sí, hay más ciudadanos en esas ciudades del Ecuador, pero tampoco se puede concentrar la gran mayoría de los recursos ahí. Las obras importantes de las ciudades grandes del país han sido financiadas en su mayoría por los ecuatorianos, por todos nosotros. Un metro en la capital del país, un tranvía en otra ciudad, los puentes que cruzan de la ciudad de Guayaquil hacia San Borondón, en su mayoría inversiones realizadas con recursos de todos los ecuatorianos. Pero un puente pequeño en una provincia que no sea la de las principales no se atiende con la misma celeridad o con la misma visión de desarrollo de esos sectores que mencioné antes. Entonces, el tener una sola persona en sus manos, en su poder, la decisión de qué hacer con esos recursos provoca el cometimiento de errores, como históricamente lo hemos podido apreciar. Y ejemplos ustedes pueden ver muchísimos, ¿no? Hay proyectos de carácter social, de obra pública, de, no sé, de más ministerios para brindar servicios de otra manera, pero todo fracasa. Porque el marco jurídico con que se administra ese fondo público nacional permite la discrecionalidad del gobernante supremo de hacer y deshacer con el recurso. En otras sociedades, el recurso de los aportantes se dispersa un poco más horizontalmente hablando. Es decir, que en las regiones, en las provincias o en los estados, como se llamen en cualquier parte del mundo, los gobiernos locales tienen capacidad de recaudar los impuestos importantes de esa comunidad, impuestos del consumo, de la renta,
no sé, si tienen un aeropuerto o un puerto en su ciudad, pueden manejar esa infraestructura directamente y las tasas que se generan por la importación o exportación son cobradas por los gobiernos locales y esa comunidad local obviamente tiene acceso a mejores servicios porque es su autoridad local la responsable de la educación, de la seguridad, de la salud y demás servicios comunitarios que se requieren para una buena convivencia. ¿Cómo vamos a nosotros a resolver el problema si mantenemos un sistema de manejo de esos recursos mayoritariamente centralizados? Hay un hito en la historia del país que es importante que lo analicemos, lo destaquemos. La ley especial que se creó en el año 97 para repartir el 15% del presupuesto general del gobierno central hacia los gobiernos locales. Nace en el año 97 esta ley especial del 15% que le permite acceder a los municipios y prefecturas del país de manera directa, sin intermediación alguna, a recursos para servir mejor a sus comunidades. Y es a partir de esa ley que muchas ciudades fuera de las principales del Ecuador empiezan a desarrollarse y a surgir. Bato, en Loja, en Cotacachi, en los alcaldes antes de esa ley tenían que hacer cola en Quito para hablar con un ministro de cualquier cartera o un diputado que tenía una asignación, decían ellos, de recursos de intereses provinciales, que a través del diputado de esa época se distribuían cierta cantidad de recursos a las ciudades que discrecionalmente el diputado de la provincia decidía o convenía con las autoridades locales. Era más duro, era más difícil de esa manera administrar una ciudad. Cuando el dinero no se concentra en una sola caja y se distribuye de manera directa, horizontalmente hacia las comunidades, obviamente va a provocarse más y mejor desarrollo. Todo lo que nosotros tenemos como servicios principales, la educación, la salud, la seguridad, las vías principales del país, la energía eléctrica, las comunicaciones, todo está en el gobierno central. Una ciudad no solo necesita agua y alcantarillado, infraestructura urbana, calles, parques o veredas o cosas así para desarrollarse. También necesita la unidad educativa, primaria, secundaria, necesita el hospital, los servicios que se necesitan en las comunidades. Pero si va desarrollando la ciudad sin la unidad educativa, sin la unidad de salud, sin la unidad de seguridad, ¿cómo se puede dar calidad de vida en una ciudad con un gobierno local que tiene recursos limitados o competencias limitadas? Por eso es importante, digo, que cuando le visiten a su comunidad los y las candidatas, no solamente escuchemos o vitoriemos lo que supuestamente van a hacer en beneficio de nosotros. Combatir la corrupción, darle más dinero a la educación, armar mejor la policía, transparentar el manejo de las cárceles, no sé, mejorar la aplicación de la justicia y todo lo que se promete, ¿no? No solamente escuchar, sino también nosotros como votantes exigir lo que consideramos importante a realizar una vez que esa persona llegue al puesto que está aspirando a llegar, sea un asambleísta, sea un presidente, que es lo que se va a elegir en estos próximos días, y cuando lleguen las seccionales, pues el alcalde o la prefectura o el prefecto, pues también igual, exigirle que si llega a ganar, comprométase a desconcentrar o a descentralizar el manejo de nuestros recursos para que la autoridad local pueda servirnos mejor y más directamente. Mientras más se acerque el recurso a la comunidad, el espacio de la corrupción también se reduce, porque usted, si tiene una policía local armada, puede reclamarle al jefe de policía de la ciudad si no hay un trabajo eficiente de este conglomerado de autoridades policiales o militares o como sean, de las que tienen la obligación de brindarnos seguridad,
ciudadana. Si el hospital no tiene medicina o no tiene médicos suficientes o no tiene un quirófano, hoy por hoy tenemos que, los que estamos fuera del centro, esperar que el ministro cuando venga responda o el presidente de la República. Pero si el hospital es manejado por la autoridad local, yo puedo acudir a la autoridad local que está a pocas cuadras de mi vivienda y pedir explicaciones por qué no hay médicos, por qué no hay medicina, por qué no hay infraestructura de salud que se requiere para cuidar la salud del pueblo. Es entonces necesario reflexionar sobre las propuestas que realizan los y las candidatas en la época de campañas y demás, pero no solo hay que escuchar, sino también hay que proponer. Por eso es importante que primero nos inteligenciemos del problema de fondo, ¿no? Habiendo vivido una experiencia gobernando una ciudad durante 18 años, yo puedo decirles con toda sinceridad que el problema del país es administrativo, principal me refiero, y no es la corrupción como la gran mayoría de ciudadanos lo dice. Hay corrupción que hay que terminarla, hay que extinguirla, pero no se va a extinguir por cambiar personajes. No es que salen los pillos y llegan los honestos, o salen los viejos y llegan los jóvenes y va a mejorar la calidad de vida. No, ahí está la prueba. Hemos cambiado de personajes en ciudades, en el país, en las provincias, pero las cosas siguen igual, porque no cambia el sistema de manejo de los fondos públicos. Si eso se apuntara a hacer, se realizara realmente, las cosas van a cambiar. Por eso les resalto la experiencia que yo sí la viví, porque cuando llegué la primera vez a ser alcalde de la ciudad de Manta, no existía la ley del 15% y en el proceso de la primera administración hubo el nacimiento de esta ley y pude apreciar la diferencia de lo que era antes de buscar recursos a través de una autoridad nacional a recibir el recurso de manera directa en las arcas municipales para localmente decidir cómo manejar ese recurso. Y claro, si se optimizó el recurso, si se lo manejó de manera adecuada, se lo manejó con transparencia, con honestidad, obviamente los resultados se dan. Mucha gente destaca que Manta se ha desarrollado, no es casual, no es una cosa mágica, pero hubo un concepto de administración diferente que se aplicó y que dio como resultado el despegue de una comunidad hacia el desarrollo, que hoy por las situaciones que estamos viviendo probablemente se ha desacelerado, pero que es importante también destacar que se puede recomponer todo aquello que se ha desviado en los últimos tiempos y se puede mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros aquí en esta comunidad. Me refiero a la ciudad de Manta. Pero a nivel del país, cuando usted vaya a elegir, no elija solamente por promesas o por simpatía de edad o de belleza o cosas así, sino por lo que están proponiendo. Y si a usted le proponen mágicamente resolver cosas, no crea. Vean el presupuesto general del Estado, digamos del gobierno central más bien, no del Estado, sino del gobierno central, de la 2024, y ustedes van a ver que el 1% apenas se utiliza para la inversión en obra pública, el resto se va en otras naturalezas de servicios sociales o pagos de burocracia excesiva y tantas cosas, en gastos innecesarios a veces, en muchos. Es decir, no hay un criterio de optimización y siempre la salida de cada presidente que llega, que critica al anterior porque le dejó las arcas vacías, es seguir incrementando el problema de la deuda o seguir endeudándonos, que no tenemos otra fórmula para resolver los problemas, sino prestar dinero para pagar salarios o para poder hacer algo en mi periodo de gobierno. Eso tiene que cambiar. Es el momento de que empecemos a optimizar el recurso, a realmente manejar el fondo público con un criterio de búsqueda de soluciones a los problemas, pero manejando el recurso con criterio de optimización, que eso implica que el mismo gobierno que tiene autoridades seccionales de administración, que le dé la facultad para tomar decisiones en territorio. Un director regional de educación, de salud, de seguridad, no tiene capacidad de decisión porque no se la da el que está al frente.
no le da esa capacidad para poder tomar la decisión directamente, sino tiene que esperar la decisión del ministro, o del presidente, o quien está arriba, o encima de esa autoridad local. Entonces, ¿para qué tenemos autoridades locales si no toman decisiones? Si no pueden administrar realmente el servicio que están brindando, aunque sea a través del gobierno central. Si hay un camino también para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, es a través de la desconcentración del manejo de esos recursos. En la misma estructura que tenemos hoy día de gobierno, pero a esas autoridades seccionales, llámense en subsecretarías, llámense en direcciones zonales o distritales o como se quieran llamar, a cada una de esas autoridades que son del Ejecutivo, que son administrativas del gobierno central, denle los recursos y las facultades de decisión en territorio. Las escuelas, los colegios en todo el país tienen enormes problemas de infraestructura, de personal, de servicios para los estudiantes deportivos, de infraestructura sanitaria, no los hay, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo el presupuesto de la educación se va en gastos burocráticos y en viáticos y en cosas que no son lo prioritario, ¿no? Entonces, eso no se está manejando con criterios de optimización. La reflexión entonces es a que usted en estos días preste atención un poquito más sobre lo que están diciendo los candidatos, que están proponiendo los candidatos. Porque usted puede, sí, entender entre líneas quién está realmente diciendo las cosas con sinceridad y quién está diciendo las cosas solamente por ganar simpatía en base a un discurso redentor, un discurso Robin Hoodesco, como que todo va a ser mágico, ¿no? No se va a resolver nada fácilmente. Hay que manejar conceptos diferentes. Muchas gracias.